Y bien, hoy murieron dos soldados más, podríamos decir, en este caso, pues integrando a una patrulla que estaba persiguiendo a una columna dirigida por un senderista llamado Raúl. Estamos con el ministro de Defensa, Rafael Rey, para entender qué es lo que ha pasado en esta ocasión. Ministro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Bueno, dos soldados más que mueren. ¿Qué pasó exactamente? Esto Dos héroes más. O sea, yo lo pondría de esta manera. 2 peruanos más se convierten en héroes por defendernos a todos los peruanos, incluyendo aquellos que difaman a nuestras Fuerzas Armadas, que los acusan y que los persiguen. 2 valientes soldados, 2 sargentos del ejército, que como muchos otros y como muchas otras familias también, ofrecen su vida o su dolor por servir al país. Y así les pagan algunos con denuncias falsas o persecuciones injustas. 2 asesinados más por el narcoterrorismo que atenta contra todo el país y por tanto contra nosotros. Lo que sucedió fue, dentro de la estrategia que existe, que tiene sus costos, lamentablemente, tratando de vencer y de encontrar a los narcoterroristas de la zona. Salieron, dicho sea de paso, hace 3 días a un operativo. Y esta mañana, en determinado momento, en la operación que estaban haciendo, empezaron a dispararle los narcoterroristas y nosotros tuvimos que responder y los hemos empezado a seguir. Han habido 2 enfrentamientos, uno entre las 5:30 alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, y otro como a las 9:30 de la mañana. O sea que ellos estaban, pero no, en ese momento que empezaba a perseguir, o fueron emboscados, sí, ¿o qué pasó? No fueron emboscados. Es una patrulla que estaba movilizándose por la zona justamente porque se conocía que podían estar por ahí. Y efectivamente nos topamos con ellos. Bueno, y ha habido enfrentamientos, se dice que también ha habido bajas del lado de Sendero, pero no se sabe. Efectivamente, estamos convencidos de que hay por lo menos 2 bajas, entre otras cosas porque abandonan los fusiles y en todo caso, con toda seguridad también heridos, porque hay rastros de sangre. Hay otras patrullas de la zona que se están encaminando, no voy a dar detalles por razones obvias, para impedirles la salida, digamos, ¿no?, de la zona. ¿Esto es en el BRAE mismo? Porque es en Junín, ¿no? Da la impresión es en Junín, sí, pero es que una parte de Junín está dentro de la zona declarada militar del BRAE. Es en Santo Domingo, San Antonio de Carrizales, en el departamento de Junín. Es una zona agreste. Y esa es a veces la gran diferencia que hay entre la zona del frente del Guayaga y la zona del BRAE. Ahora, usted ha declarado que había problemas de comunicaciones porque llovía. No se ha entendido bien si eran problemas porque no habían equipos de comunicaciones o porque no había o porque no podían llegar refuerzos. Lo que entendí en una primera comunicación que se me hizo muy rápida desde el Comando Conjunto fue... y por tanto puedo haber dado una impresión errada de la que algunos se han agarrado para decir que nuestra gente no tenía equipos de comunicación adecuados. Puedo afirmar que nuestras patrullas en el BRAE tienen equipos nuevos y los tienen ya operativos desde hace tiempo. O sea que cualquiera que haya dicho o por un error mío o interpretación equivocada de mi parte, que hayas pensado que yo estaba diciendo que no teníamos equipos de comunicación modernos, en todo caso se trata de un error de interpretación o un error de explicación de mi parte. Lo que dije fue que estaba efectivamente lloviendo, porque esta mañana, los 3 días anteriores de cuando se inicia la patrulla había muy buen tiempo. Hoy es que en la mañana llueve intensamente. Y a veces afectan un poco las comunicaciones. Pero además, como están combatiendo, tampoco es fácil que se comuniquen con todos los detalles en ese momento. Pero puedo afirmar que los equipos son nuevos y que además estamos terminando de adquirir una tecnología incluso mejor
para que las comunicaciones, sobre todo en las zonas del BRAE, sean utilizando tecnología de punta. Bueno, porque el general Quiabra, el exministro de Defensa, general Quiabra, él ha dicho que seguimos enviando a las fuerzas sin el equipamiento necesario. Esto lo dijo más a partir de esa declaración que usted hizo. En efecto, y me alegra que me lo pregunte Jaime, porque el general Quiabra, déjeme decirles con toda sinceridad, quizá le convendría más quedarse un poquito más callado. El general Quiabra, no voy a entrar en detalles, pero dentro del ejército, el personal en actividad y personal en retiro tienen un concepto bastante pobre del desempeño profesional y de otros aspectos del general Quiabra. Así que mi recomendación sería que más bien guarde un respetuoso silencio. Entre otras cosas porque él no conoce la zona, dicho sea de paso. Pero, por ejemplo, primero que se entere si quiere decir, porque lo que ha dicho efectivamente es que están con recursos, nuestra gente la seguimos enviando con recursos mínimos, es de logística, y está totalmente equivocado. Pero recuerdo una cosa, además, el general Quiabra fue repuesto, pasó al retiro por causal de renovación, fue repuesto a la actividad, no por un juicio que él puso, sino no por juicio, no por orden judicial, sino por decisión del gobierno de Toledo, durante cuando era ministro de Defensa del general Ledesma. Después fue ascendido a general de división, después fue nombrado comandante general y finalmente llegó a ministro de Defensa. Le diré a usted evidente lo siguiente: en el 2000 habían 71 bases antisubversivas. En el 2003 habían escasamente 34. Y eso lo comprueba cualquiera. De manera que cuando he afirmado que ahora estamos sufriendo las consecuencias de la desatención a la lucha antisubversiva en la época del señor Toledo, no hago más que afirmar lo que está escrito y demostrado en la práctica. Solamente se repuso el estado de emergencia en el 2003, cuando lo del secuestro de Techín, ¿te acuerdas? Que salieron algunos militares ahí también del gobierno de Toledo a decir que operación exitosa de la Fuerza Armada porque lo rescatamos, cuando todo el mundo sabe que en realidad pagaron para que pudieran soltarlos. Pero así se llenaban la boca de palabras y es muy fácil, desde la comodidad de una ciudad y del escritorio, afirmar las cosas que afirma. Así que le recomiendo al general Quiabra que mejor se quede callado. Bueno, es cierto que es en este gobierno que se ha tomado la decisión política, digamos, de enfrentar este tema, ¿no? Sí, y pasar a la ofensiva militar contra estas columnas de Sendero, que están ahí hace ya casi hace décadas, en buena cuenta. Pero es cierto también que el equipamiento aparentemente no es el suficiente. Efectivamente. Por ejemplo, no hay inteligencia satelital, no hay inteligencia aérea, no hay inteligencia electrónica, no se puede saber, se debería poder saber dónde se están moviendo las columnas senderistas para poder atacarlas pues por aire, en fin, con ataques quirúrgicos precisos y no estar deambulando por la selva con patrullas que después son emboscadas, ¿no? Puedo afirmarte que las compras que se están haciendo, gracias a que este gobierno está proveyendo los recursos necesarios que no entregó y que no destinó el gobierno de Toledo, y por eso sufrimos hoy las consecuencias. Déjame hacer un paréntesis. Cuando se toman decisiones, las consecuencias no se sienten de inmediato, se sienten años después. Por eso, tanto para bien como para mal. Por eso es que afirmo que las indecisiones o las decisiones incorrectas o la flexibilización de las leyes contra terroristas, los indultos indebidos en la época del gobierno de Toledo, etcétera, están generando las consecuencias hoy. Pero no solamente no se está haciendo lo mismo ahora, sino que, como tú acabas de decir o señalar, sí se están adquiriendo esos equipos para mejorar la inteligencia, para poder localizar más fácilmente, con equipos de diversa índole. Pero las compras